Y ya estamos de vuelta por acá en el living con una de nuestras invitadas. En un mes muy particular, todo el mes de julio se celebra el mes de la afrodescendencia y para eso la comuna, la Intendencia de Montevideo, estará realizando durante todo el mes una serie de actividades a través de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes que dirige Elizabeth Suárez, que está hoy con nosotros. Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La honrada soy yo de poder llegar acá. Muchas gracias. Mira, la verdad que quisiéramos que nos cuentes lo que va a hacer la Intendencia, pero sobre todo, ¿cuál es la importancia para la comunidad afrodescendiente de este mes tan particular? Bien, bueno, el mes de la afrodescendencia, esta sería la 7ª edición que se celebra. Surge a partir de la necesidad de empezar a visibilizar cuál es la realidad de la comunidad afrodescendiente. Surge en el marco de una normativa nacional, pero también amparándose en normativas internacionales, como son el diseño de las personas afrodescendientes, que está en el seno de Naciones Unidas. Y bueno, como decía, esta es la 7ª edición del mes de la afrodescendencia, que es, bueno, uno de los meses, o es el mes en el año, en donde de alguna manera se le da visibilidad a la temática de esta población, ¿no? Desde la Secretaría, que somos quienes de alguna manera tenemos la rectoría para las temáticas en este sentido y sobre todo para la generación y creación de política pública, bueno, justamente entendemos que es un mes en donde tenemos que poner de relieve sobre todo cuál es la situación de la población afrodescendiente, pero también poner de manifiesto un poco también todo lo que pasa, ¿no? Desde la cultura, desde un montón de aristas que muchas veces queda invisibilizado durante el año, ¿no? Nosotros entendemos que muchas veces si bien el Uruguay es un país multicultural, ¿no? En donde varias etnias lo integramos, también muchas veces queda rezagado el tema de la cultura y sobre todo de la comunidad afrodescendiente a lo que son los meses del verano y sobre todo carnaval. Y bueno, y entendemos que más allá del carnaval, bueno, hay una comunidad que tiene mucho para aportar, que le aporta muchísimo a la sociedad y que bueno, de alguna manera desde que se elige este mes le buscamos la vuelta para bueno, poner en la agenda varios temas que para nosotros son relevantes y bueno, nos parece que bueno, es la oportunidad. Totalmente. Preguntarte, Elizabeth, ¿cuáles son esos temas que están hoy reclamando, que están en agenda, que necesitan ese apoyo, ese reconocimiento? Bien, la comunidad afrodescendiente básicamente siempre hay que mirarla como con un diferencial que tiene que ver con un proceso histórico de vulnerabilidades y que de alguna manera los coloca en lugar de mayor vulnerabilidad social, de mayor pobreza, de mayor dificultad en el acceso a bienes y servicios y bueno, y ese es un poco lo que nosotros vamos colocando en agenda. En este año, todos los años vamos eligiendo diferentes temáticas, este año sobre todo un poco tomando de la mano lo que ha sido una encuesta que hicimos el año pasado, que es una caracterización de la población de Montevideo y el área metropolitana, población afro, sobre todo midiendo cuál era el impacto de la pandemia, ¿no? Esto, para que te hagas una idea de lo paradójico que es, surge un poco por la necesidad de tener datos estadísticos que dieran cuenta de cuánto había impactado el COVID-19 en la población afro. Nosotros sabemos, bueno, ustedes también deben de saber, el año pasado se presenta una encuesta hecha por el INE del impacto de la pobreza, pero que justamente la variable étnico-racial la había retirado de la pregunta. Entonces, para nosotros es un elemento fundamental para poder generar política pública y bueno, y es un poco ese el motivo por el cual nos embarcamos a generar esta encuesta, esta caracterización. Elizabeth, la que comentabas es la encuesta de hogares, que hasta que no tengamos el censo es lo que se va teniendo y por eso ustedes hacen esta encuesta de caracterización de la población afrodescendiente con datos bien concretos. Sí. Contanos los principales hallazgos, cuáles serían los que tú decís, esto está más allá de lo que imaginábamos. Bien. Igual la mayoría de cosas creo que todos lamentablemente las imaginamos y muchas veces no hay políticas para revertirlo. Bueno, la mayor vulnerabilidad se vio obviamente en el impacto a nivel laboral, ¿no? Sí. Donde bueno, obviamente fue toda la sociedad la que sintió ese impacto, pero sobre todo los cuentapropistas, ¿no? Las personas que trabajan por su cuenta fueron donde más se sintió el impacto y bueno, nosotros podemos hablar de la muestra que tenemos, que son alrededor de unas 500 personas, el 80% plantea la dificultad en cuanto al poder darle continuidad a su propio emprendimiento, por ejemplo. Y después también veíamos datos como, por ejemplo, de ese 80%, el 25%, sobre todo mujeres, son las que cuentan también como, bueno, una mayor dificultad en poder conseguir trabajo en ese periodo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los hallazgos, también en cuanto al impacto de la pandemia, en cuanto a la salud, a la dificultad para conseguir números
por ejemplo, para especialistas o incluso para poder continuar algunos tratamientos, ¿no? Por no conseguir determinada medicación, en algunos casos son de los, digamos, de los datos más relevantes que nosotros traemos acá, pero también el impacto se vio también a nivel de lo que tiene que ver la discriminación, ¿no? O sea, más del 60% de las personas plantearon el sentir o el percibir una situación de exacerbación de la discriminación racial y sobre todo en la búsqueda del empleo, ¿no? Eso es tremendo. A mí me llamaron muchísimo la atención, incluso cuando es aquello de cómo se sienten, ¿verdad? En la discriminación, aquellos lugares donde se sienten más discriminados, y los lugares públicos es algo que se ve todo el tiempo y realmente duele, ¿verdad? Como sociedad que nos siga pasando una cosa así a estas alturas en el 2022. Es lamentable, pero es real, y bueno, y sigue pasando en los lugares públicos, pero también algo que a nosotros nos prendió una alerta, que sale también un porcentaje bien alto en los medios de transporte público, ¿no? Otra cosa más que me pareció increíble. También nos parece, bueno, que de alguna manera tenemos que tomar cartas en el asunto, tomando en cuenta también la especificidad que tiene la Intendencia y bueno, y el alcance. Sabemos que hay políticas que directamente desde la Intendencia no tenemos jurisprudencia para poder llevar adelante, ¿no? También se ve el tema del impacto a nivel educativo. Esta encuesta se hizo en una población de 14 años en adelante, entonces también un dato que si bien no sale con mucha relevancia porque no fue en porcentaje gran número, pero bueno, la mayoría de los jóvenes entre 14 y 18 años planteaban una dificultad de la continuidad de sus estudios justamente por no tener acceso a la internet, ¿no? O sea, con esta cuestión del estudio por la virtualidad, bueno, eso fue una clara señal de dificultad de poder darle continuidad a nivel educativo y bueno, y que tiene que ver con los niveles de pobreza, que tiene que ver con la vulnerabilidad de las familias afro en este sentido. En la rendición de cuentas, que ahora ya ingresó al Parlamento, pero sí está en una etapa de lineamientos que se van a hacer como comunidad. Vos sos parte de la Intendencia de Montevideo, pero en la pata social, digamos, ¿tuvieron la oportunidad de sentarse con algún político, autoridad de gobierno, para plantear las diferentes problemáticas que vive la comunidad, para que puedan ser plasmadas en una rendición de cuentas, en algún presupuesto? Bueno, ahí directamente no estamos vinculados a la cuestión de la rendición de cuentas porque es a nivel nacional y no tanto a nivel departamental. Claro. Sí existe una división de políticas para afrodescendencia en el marco del MIDES, que tendría algún tipo de recurso específico para llevar adelante política pública. Pero bueno, también ahí no me corresponde a mí contar qué es lo que hacen o no, pero lo que sí entendemos que es insuficiente, ¿no? O sea, porque claramente la pandemia, insisto, fue un impacto terrible, bueno, situaciones aberrantes, situaciones de maltrato, en algunos casos a nivel laboral, situaciones de mujeres domésticas en donde, bueno, para preservar su trabajo se tenían que quedar en el propio lugar, porque si no, bueno, no les permitían volver a su casa, o sea, situaciones realmente lamentables y aberrantes cuando uno, o sea, sobre todo porque, bueno, obviamente hay un nivel de articulación con la sociedad civil, con la comunidad, y bueno, tenemos muchas historias como ese tipo, como este ejemplo que acabo de poner, que es como que estamos prácticamente en una época de la esclavitud, o sea, tú, si querés seguir conservando tu trabajo no te podés ir de acá porque estaba todo aquel miedo del contagio, etcétera, pero bueno, eso se vivió. Que lo notaban más en la población afrodescendiente que de pronto en otro tipo de población en ese mismo sector de actividad. Exacto, en realidad el tema de la población afro es lo que decía al principio, carga una larga historia de vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica, que evidentemente cuando tú no tenés redes de contención, cuando no tenés capacidad de ahorro, cuando tu vida es el día a día en una crisis como la que se vivió con el COVID, evidentemente tu capacidad de poder solventar algunas cosas se vio totalmente dificultada, ¿no? Y en este caso, bueno, situaciones de extrema vulnerabilidad. Otra de las cosas que, bueno, que en este marco de la pandemia la Intendencia ha sacado con mucha fuerza o apoyado, tiene que ver, bueno, obviamente con toda la gente en situación de calle, donde hay una sobrerepresentación de población afrodescendiente, lamentablemente, pero también en lo que tiene que ver con las ollas populares, o sea, también de acuerdo a las zonas en donde están colocadas las ollas, nosotros sabemos que hay altos porcentajes de población afrodescendiente que vive en extrema vulnerabilidad.
¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con asentamientos en algunos municipios concretos. Y eso, bueno, de alguna manera, si bien son políticas universales, sabemos que indirectamente les llega muy de cerca a la población justamente con la que trabaja nuestra Secretaría. Sí, sobre todo también veía en los resultados de la encuesta el tema de también sentirse discriminados frente a la fuerza policial, sobre todo los hombres. Sí, bueno, ese también es un punto. En general, en casi todos los valores la mujer está en una situación de más vulnerabilidad, pero acá en este punto los hombres, ahí hay un enorme prejuicio que se mantiene. Ahí hay un enorme prejuicio, es algo que no es nuevo. Creo que también ahí hay cuestiones que tienen que ver también con la normativa nueva, que tiene que ver con la LUC, también en cierto modo, en donde hay determinadas garantías para la policía, pero que muchas veces, bueno, se malinterpreta en el abuso de poder, ¿no? Claro. Entonces, sí, lamentablemente de la gente que participó en nuestra muestra, teníamos ese porcentaje, ¿no? O sea, hay casi prácticamente, creo que es un 30% de los hombres, de los jóvenes sobre todo, que plantean, bueno, este tema de sentirse discriminados frente a la policía, ¿tá? Que no es algo nuevo, lamentablemente, porque sabemos que, bueno, que esta cuestión de la discriminación racial se impera, y más en momentos de mucha vulnerabilidad. Y bueno, y en este caso, bueno, los hombres afro, se podría decir muchas veces que están bajo lo que se llama la de apariencia delictiva, ¿no? O sea, hay un estigma tremendo y bueno, y eso es lamentable y es doloroso, sobre todo cuando pensamos, sobre todo en adolescentes y jóvenes, ¿no? Que muchas veces, bueno, el temor está en que no puedan estar en una plaza o no puedan estar volviéndose a nosotros. Supimos de casos, sus derechos como todos. Exactamente, casos que fueron parados por la policía a la salida de una UTU, a la salida del liceo, gurises claramente menores de edad. Entonces, eso son de las cosas que muchas veces no se dicen y quedan como en el imaginario colectivo, pero que de alguna manera esta encuesta lo que viene a demostrar es que eso efectivamente es real. O sea, no es una cuestión de invención, de sensibilidad de la comunidad, sino porque, bueno, claramente hay muchas veces, bueno, esa intencionalidad de, bueno, de alguna manera, bueno, de degradar a las personas afro, de degradar a las personas afro, y de seguir estigmatizando, ¿no? Y bueno, eso es algo que es muy doloroso y que, bueno, y que también entendemos que, bueno, que son de las cosas que habrá que trabajar en el mediano y largo plazo. Sin duda la comunicación ahí es importante, ¿verdad? Elizabeth, una cuestión positiva que viene a traer esta encuesta, yo no sé cómo ha venido siendo en años anteriores, pero seguro que el hecho de que haya una encuesta, que haya información, hace que para los años venideros tengan algo con qué comparar también, ¿no? Sí. Para poder por lo menos tener una consideración de cómo ha venido a lo largo del tiempo manifestándose los diferentes aspectos que vive la comunidad. Anteriormente, ¿no han tenido información que puedan ustedes contrastar con esta encuesta actual? Sí, o sea, lo que teníamos anteriormente era la encuesta continua Hogares, que a partir también de la demanda de la sociedad civil organizada desde el año 2006 hasta el año 2019 tenía la variable étnica incorporada. Es en el año 2020, en plena pandemia, donde se quita la variable, y por eso de alguna manera surge esta necesidad de generar. Ya para esta encuesta o para la encuesta que comenzó el año pasado en 2021, justamente por todo lo que ha sido esa pelea, sobre todo desde sociedad civil, con el INE y con otros organismos internacionales, bueno, se ha vuelto a colocar la pregunta de la variable. O sea que nosotros estimamos que para finales de julio o agosto de este año vamos a tener sí los datos, pero ya de 2021. Los datos de 2020 se perdieron. Y son los más importantes por el tema de la pandemia. Es bien interesante esto que han podido obtener, ¿verdad? Sin con duda, este trabajo. ¿Han tenido la posibilidad de comparar estos datos que dio la encuesta con los anteriores de la encuesta de Hogares, como para por lo menos tener un conocimiento de cómo ha venido a lo largo de los años y tener una realidad de cómo estamos hoy comparados hace, no sé, 7, 6 años? Sí, claro. O sea, lo que vemos es que lamentablemente la pobreza ha crecido en la comunidad, ha crecido sustancialmente. O sea, hay datos que arroja la encuesta continua Hogares 2019, que en comparación con esta podemos decir, incluso va a haber una encuesta que vamos a estar presentando, en realidad la va a estar presentando el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas el día 25 de julio, y en donde hace justamente un macheo de lo que es la encuesta continua Hogares y los datos actualizados, y bueno, y donde ahí arroja datos muy vergonzantes, te diría, que prácticamente, porque te habla de que primera infancia afrodescendiente está por debajo de la línea de pobreza un 46%. Wow. Son datos
realmente que nos increpan como sociedad, cuando tenemos que pensar en las infancias, y cuando tenemos que pensar en la seguridad alimenticia, cuando tenemos que pensar en el impacto de esas niñeces que de alguna manera van a estar hipotecadas en el mediano y largo plazo si no se atiende. Hay que atenderlo ya. Y no se genera política pública específica para de alguna manera equilibrar ese nivel de vulnerabilidad. Elisa, perdón, ¿tenías algo más? No, eso. Elizabeth, se nos acaba el tiempo y estaríamos, la verdad, hablando de un montón de datos que nos estás compartiendo y que la verdad que son muy importantes porque hacen a nuestra sociedad y a cómo nos podemos involucrar de una forma diferente con el tema. Pero quisiéramos saber porque van a hacer un montón de actividades durante este mes. Contanos qué tipo de actividades van a estar haciendo, sobre todo me contabas también que había una ahora en breve que te parecía bien importante recordársela a todos. Sí, son todas las actividades súper importantes, pero... Sí, claro. Hay una que querías hacer en esto, sí, bueno, en principio tenemos actividades que, como decíamos, bueno, son conversatorios y demás, pero después hay actividades que son más puntuales. Ahora, precisamente, la siguiente actividad que tenemos es este miércoles. En la explanada de la Intendencia se va a estar haciendo una jornada de sensibilización, concientización y prevención sobre lo que es la anemia falciforme, que es una enfermedad de propensión étnica, en donde se va a estar haciendo extracciones de sangre y además se va a estar haciendo, bueno, vacunaciones y demás con lo que son los móviles de la División Salud de la Intendencia. Y bueno, esta jornada va a ir de 10 de la mañana a 16 horas. Todos convocados, todos convocados, una actividad gratuita. Es gratuita, después se le va a dar el resultado de los exámenes a las personas que quieran detectarse si tienen esta anemia, que es una anemia que cabe destacar que no tiene cura, pero sí puede haber cuidados paliativos como para poder sobrellevarlo. Y después de las actividades, ya saltamos al... Bueno, 7 tenemos una actividad que hacemos el lanzamiento de un servicio que estamos trabajando en 2 municipios, el F y el G. Es un servicio de atención a la ciudadanía afrodescendiente, sobre todo el acompañamiento en situaciones de discriminación racial. Los días 8 y 9, o sea, viernes y sábado, vamos a estar haciendo una expo que se llama la Expo Macamba, que son emprendedores y emprendedoras, van a estar en el Museo de las Migraciones, Bartolomé Mitre y Piedras, desde las 12 a las 18 horas. Esos 2 días, y bueno, y después tenemos conversatorios, el día 11 con algunas invitadas internacionales que vienen de Brasil, uno que tiene que ver con la participación política de las mujeres afro, bueno, el día 25 que ya lo habíamos... Interesante ese tema, ¿no? ¿Cuánto para hacer ahí? Hay mucho para trabajar, pero yo estoy como corriendo el tiempo récord, entonces no me explayo mucho, pero bueno, el 11 va a estar esta actividad, va a ser en la sala roja de la Intendencia. Luego va a estar el día 23, vamos a hacer una actividad en el Sacude, es un conversatorio sobre salud étnica también, y sobre todo el impacto en la salud mental, que fue otra de las cosas que salió con mucha fuerza en esta encuesta. Y bueno, y el día 25 cerramos nuestras actividades del mes con el Día de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, Afroamericana, en donde se va a estar presentando esta encuesta que también es una encuesta comparativa porque se hizo en 5 departamentos, Artigas, Salto, Cerro Largo, Montevideo y, bueno, me estoy olvidando de alguna hora, Rivera, perdón, esa es la quinta. Luego se va a hacer este conversatorio también sobre, ¿dónde está el dinero para las mujeres afro? Se va a estar invitando, va a haber una mesa de sociedad civil y otra mesa en donde va a haber invitadas de la cooperación, donde tienen específicamente la temática de mujeres o de género en concreto, para poder abordar un poco y problematizar, dónde están los fondos, cómo podemos facilitar esos fondos para el emprendedurismo y, para seguir desempeñando diversas acciones. Toda la información va a estar está colgada en la web de la Intendencia de Montevideo. Porque la verdad que es un montón de actividades, y está bueno para que alguno que esté viéndonos, si tenga la necesidad o quiera ir para participar de estos conversatorios, que sin duda son muy importantes, tengan la información allí en la página de la Intendencia para poder participar. Bien, todas las actividades son abiertas y gratuitas, gratuitas desde luego, pero son todas abiertas, no va a haber que hacer una previa inscripción, que eso también muchas veces complejiza. Es fácil para estamos participar. Compartiendo la página para que todos se familiaricen y la puedan visitar y ver en qué horario, qué días, qué propuesta les interesa más, porque la verdad que es súper variado. Y hay un montón de cosas por eso. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos, esperamos a todos y a todas. Por favor. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, que realmente es un insumo que es importante que la población conozca, sepa en qué situación está nuestro país, cómo venimos recorriéndolo, así que muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.